Hola chicos, bienvenidos a un capítulo de Clash Royale. Como ven aquí, yo, bueno, por decirlo así, no soy principiante, bueno, un poco. Este es un mazo para subir de arena. Como ven, yo llegué hasta arena de constructor, casi arena real, pero lo que pasó es que quise después bajar a la 0 copa, pero me di cuenta que era imposible. Así que decidí volver a luchar. Y como ven, este mazo, si has llegado hasta arena 6, debes ocuparlo. Porque, como ven, aquí perdí. Estas que ven acá, bueno, son luchas del clan, como ven. Son luchas con un amigo que es súper más genial que yo. Como ven, este mazo sirve de todo, miren. Aquí la clave principal de este mazo es el montapuerco y el recolector de elixir, porque pones el recolector de elixir y vas teniendo elixir, si cada por y el y ven aquí el mago también es una importante esta para la defensa. Como ven acá tiro el montapuerco, ven aquí le estoy dejando esa torre débil mientras el mago, después de haber matado a esos Peca y Bruja con los esbirros, ya destruyeron la torre izquierda. Como ven aquí, nos dejó la torre súper débil. Al final me la hace, claro. Pero aquí le tiro un veneno. Como ven, lo que consiste este mazo es poner el recolector de elixir, defender con mago y atacar con montapuercos y descarga. Y aquí ya el tipo fue con todo. Quería sí o sí ganarme, pero yo no me dejé. Y intenté atacar lo más que pude y defender. Al final aquí igual ganó. Ven, aquí están los descuentos. Adelantémoslo un poco más, ven. Aquí de nuevo intenta hacer la misma, pero no pudo. Alcancé a repeler todo. Y eso fue. Bueno, yo soy un poco fail, pero ahora vamos a probar el mazo en vivo y en directo. A ver qué tal nos sale. Como ven aquí, vamos a jugar hasta completar el cofre de coronas. O hasta que nos hagan literalmente caca. Buenos días, mini. Bueno, no, buenos días, buenas noches, porque aquí ya es de noche en mi país. Soy de Chile, como pueden notar. Pero el sonido se está cortando. Unos duendecillos, bueno, no es tan preocupante. Bueno, tiremos el mago para repeler. Como ven, gastó todo su elixir de una. Que yo voy a intentar atacar la descarga para que se quede en pausa. Me dejó la torre en 20, o sea, ya empezamos medio fail. ¿Por qué siempre en vivo y en directo me pasa esto? Me convierto en un total fail. Bueno, ahí la torre ya fracasó. Es que el montapuerco es una carta tan buena que si tú la tiras con una furia o una descarga te hace demasiado daño. Que le tiró un veneno. No, a ver, defendamos. Vamos. Venga, ven cómo revienta ese montapuerco de 600 a 400. Aquí tiremos un mago. Vamos, repele. Los bandecillos. Tirémosle un veneno ahí para no contar solamente con el mago. Bien. Ven, como ven, pudimos repeler
empatar al rival. Venga, vamos. Vamos que podemos. Oh. Venga que se puede aquí. Esperemos a que se cargue para el mago. No. Nos va a tirar la furia. No. Nos hizo mierda. No, vamos, tiremos el veneno. No, montapuerco. No, hemos perdido. No, 14. No puede ser. Mira, 30 trofeos. Pues este video ha sido un total fail, pero total. Pero un fail. A ver, vamos, como ven, este más es el que más ocupo y el que más me ha ayudado a ganar. Aquí tengo este que lo estaba probando, bueno, y este que lo probé. Sí, es bueno, pero no sé, le falta algo que no me convence. Venga, juguemos de nuevo. Esperemos poder ganar. Venga. Oh, no me salió recolector, pero por lo menos me salió el mago para defender. Así que baraja de gigante. Tirémosle un veneno ahí al gigante. Bueno, y justo estaba la bruja. Ahí el veneno creo que va a poder acabar con la bruja. No la... Vamos, ustedes pueden... No. Maldición, este video está haciendo un total fail. ¡Pero destruyan a la bruja! No, ¿de dónde saca tanto elixir? Venga. Mira lo que estúpido. Chicos, un consejo: jamás, pero jamás tiren algo que ataque a la torre del rey, porque así va a despertar y van a activar el cañón de la torre del rey y no podrán bien contra él. Venga que cargue la descarga. Venga, maten a esa bruja. Vamos, montapuerco. Descarga. Bien, así se hace. Sí, señor. Sí se hace. Como ven ahí, es excelente para defender contra bárbaros. Tenemos aquí un veneno. Vamos que se puede, no debemos perder. Aquí como ven, pongo el recolector de elixir para... No. Vamos que se puede. Vamos. Esta muerte súbita, no. Venga, pongamos un recolector de elixir. Vamos, solamente que se me cargue el monta.
Vamos, monta, tú puedes. Vamos. Sí. Por poco. Vamos. Por un poco. Bien jugado. Y buena suerte. Yo tuve buena suerte. Ay, sí. Nos quedan 3 coronas para desbloquear el este de corona. Lo que quiere decir que, bueno, no va a pasar. Si podemos hacer un ataque de 3 coronas o 2 ataques que uno salgan 2 coronas y el otro 1, podemos hacer, vamos a por él. Valle de hechizos contra, bueno, no sé.